¿Qué tal, ceteras y ceteros? En este vídeo vamos a ver cómo desmontar el panel de puerta de nuestro Z3. Para comenzar hay que quitar un Torx T20 que se encuentra cubierto por el logo de airbag que podéis ver. Después un tornillo que hay bajo el regulador del espejo retrovisor o bajo la tapa ciega en el asiento del acompañante, y el marco del tirador de apertura. El marco se saca empujando un poco hacia adentro y empujando hacia adelante. Una vez están estas tres sujeciones quitadas, hay que sacar las grapas que veis en la foto. Si no tenéis una herramienta específica para sacar las grapas, pues simplemente tenéis que meter los dedos entre las grapas y ir estirando poco a poco con cuidado. Una vez estén todas las grapas fuera, pues es interesante meter el pestillo del seguro y sacando un poco hacia afuera del panel y levantando, sale completamente. Esto es una grapa en buen estado y esta es una grapa rota. Hay que sacarla de aquí. Esto es una grapa nueva, entonces esa parte de ahí permite meter una punta, girar y entra completamente y se queda dentro. Bueno, aquí veis en este panel que falta la grapa y el soporte en este punto y también aquí, ¿vale? Las grapas no están, los soportes menos. Probablemente pues al quitar el panel se rompieron y no los arreglaron. Entonces lo que vamos a hacer es intentar arreglarlos con unas tarjetas de plástico. Tenemos que medir la distancia a la que irán pegados, que la podemos sacar de los orificios que hay en la puerta. Entonces yo he medido entre aquí y aquí hay 14 centímetros y aquí tenemos 15 centímetros. Lo que vamos a hacer es, con una tarjeta de crédito, vamos a intentar hacer un soporte que pueda sujetar la grapa. Entonces lo que hemos hecho es, hemos partido la tarjeta por la mitad, ¿vale? Hemos hecho un agujero de unos 9 milímetros. En ese agujero entra la grapa bien. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar hacerle aquí unos dobles para que los laterales tengan contacto con el panel, se puedan pegar bien y la grapa pues se pueda meter y no quede apretada, quede un poco libre para que pueda jugar un poco al montar la puerta, al montar el panel sobre la puerta. Como podéis ver aquí, para doblar la tarjeta lo que he hecho es ayudarme del canto de una escuadra, y una vez tenía más o menos las marcas, pues ya con un alicate marcar un poco más el doble para que los ángulos quedaran más rectos.
esta pieza la he pegado a la otra mitad de la tarjeta, de modo que cuando vaya pegada al panel tenga más superficie de contacto y quede más resistente. Bueno, aquí veis cómo ponemos esta grapa en el sujetegrapas que hemos fabricado con la tarjeta, ¿vale? Ya está, se queda ahí metido. Y aquí tenemos el otro. La forma más sencilla de volver a montar el panel es quitando esta goma de aquí, que se queda en la puerta, no sale con el panel. Entonces lo más sencillo es sacar la goma, montarla en el panel cuando está fuera y después montar los dos a la vez en lo que es la puerta. Para ello, y antes de sacar la goma, lo que hago es con un poco de cinta de enmascarar marcar dónde está el orificio del pestillo del seguro. De este modo será más fácil colocarla, alinearla en el panel cuando esté fuera. Bueno, pues espero que os haya sido útil. Un saludo a todos.